Ok. ¿Se salió? ¿Quién se salió? ¿Se terminó, no? ¿Mandé? Se terminó la clase. Bueno, el El ejercicio sí. tiempo. Ah, sí, ajá. Sí. Sí, y con eso concluimos la parte de velocidades, ¿no? Y vamos a Nosotros hacemos la de 90. la de 90 grados exactamente, y ahí está el resultado. Lo vamos a subir. No, ese se los dejo, les voy a dejar otra tarea. Sí, Ah, ese pues, es para que ustedes se entretengan. Sí, parecido, un parecido. Inge, dentro de 8 es el examen. sí, sí, dentro de 8 días tenemos Este examen. tema que ahorita vamos a ver igual va a venir. Lo de aceleración, no creo. Yo creo que no se los voy a poner aceleración porque a ver si nos da tiempo de ver un ejercicio. Yo creo que hasta velocidades nada más. Sí, sí, ahorita lo veo, pero no, yo creo que hasta velocidades nada más lo dejamos. Sí, Inge. Bueno, entonces, para el siguiente tema, ¿sí? Es aceleraciones absolutas y relativas dice, en el movimiento plano. Si se dan cuenta, ya habíamos hablado de la sustitución, ¿no? Si tenemos un movimiento plano, ¿sí? Que tiene un movimiento general, lo podemos descomponer en dos partes, o sea, la parte de traslación y la parte de rotación, y eso nos facilita el análisis desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, nosotros aquí básicamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer cuando eso suceda es que vamos a tener una componentes de velocidad o de aceleración que son relativas de un punto a otro punto, ¿sí? Si se dan cuenta, esta fórmula que vemos aquí es prácticamente la misma que la de velocidades. O sea, la aceleración relativa entre el punto B y entre el punto A, la aceleración ABA, es igual a la aceleración del punto B menos la aceleración que tiene el punto A. Y llegamos, despejando, llegamos a esto, ¿sí? Pero aquí hay una complejidad con respecto a las velocidades. ¿Qué sucede? Que en cuestión de aceleración hay dos tipos de aceleraciones, la componente tangencial y la componente normal. Recuerden, cuando tenemos un cuerpo que está rotando, va a haber dos componentes de la aceleración. Una componente que se dirige del punto donde queremos, vamos a poner, este es el punto B, que se dirige hacia acá, que es la componente normal. Y otra que va perpendicular, ¿sí? ¿Sí? Que depende, esta componente tangencial depende de la aceleración angular que tenga. Si va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la componente tangencial va para acá. Pero si va en sentido de las manecillas del reloj, entonces la componente tangencial va hacia este lado. O sea, algo parecido a la relación entre velocidades y aceleraciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan estas? Bueno, pues las vamos a relacionar con estas formulitas que tenemos aquí. O sea, la componente normal y tangencial. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Sí? Aquí vemos la parte algebraica, ¿sí? Del vectorial, pero lo vamos a reducir a esto, ¿no? La componente tangencial es la distancia entre el centro de rotación y el punto donde queremos calcular la aceleración, denotada por R, y alfa, que es la aceleración angular a la cual está sometida el elemento. Y la componente normal, pues va a ser la distancia, esa misma distancia, por la velocidad angular al cuadrado. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta de lo mismo, tenemos un movimiento plano, ¿sí? Donde vamos a tener dos puntos A y B con sus respectivas aceleraciones.
Y eso lo vamos a hacer lo mismo, ¿no? Una traslación y una rotación. Y entonces, aquí si se dan cuenta en la rotación, hacemos lo mismo que en las velocidades. Hacemos uno de los dos puntos fijos. Y luego vamos a trazar nuestro diagrama vectorial. Pero ¿qué sucede con el diagrama vectorial? Bueno, que vamos a tener la aceleración del punto A, o sea, recuerden que la relación decía, es la relativa, ¿no? Entonces, ABA es igual a AB menos aceleración de A. Es decir, aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración relativa. Y esto es lo que estamos poniendo en este diagrama vectorial, ¿sí? La aceleración de A más la aceleración relativa, ¿sí? Igual a la aceleración del otro punto. Solo que esto, decíamos que tiene dos componentes. O sea, la aceleración relativa va a tener la componente normal y la componente tangencial, ¿ok? Que son estas que vemos aquí. En realidad nosotros esto no lo tenemos. Lo que vamos a tener es esto y esto. Y a diferencia de la velocidad donde nosotros veíamos nada más 3 vectores, aquí nosotros tenemos que dibujar 4 vectores. Y es el único detalle, ¿no? Que lo hace un poquito más complejo. Nada más, ¿no? O sea, hay que hacer un poquito más de operaciones. Pero en esencia es el mismo tipo de análisis que hicimos. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, ¿sí? Si nosotros vemos aquí una barra, recuerdan esta barra la analizamos cuando hicimos lo de velocidades, y vemos que en este caso, en el punto B, el desplazamiento es vertical, ¿sí? Aquí en el punto B, ¿sí? Y entonces la aceleración del punto B tiene que ir vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y en el punto A, bueno, vamos a tener, entonces, como solamente está restringido a moverse horizontalmente, pues también, ¿no? Nuestra aceleración va a estar restringida horizontalmente. La descomponemos, está igual, una traslación, ¿sí? Donde, bueno, usualmente vamos a conocer la aceleración de A, y luego consideramos que ese punto donde conocemos el valor, lo hacemos fijo, y vamos a tener una velocidad angular, una aceleración angular, y sus componentes. La componente normal, que ya vimos que va dirigida del punto, de este punto B, donde yo quiero conocer la aceleración, hacia el centro de rotación. Y la componente tangencial, que va perpendicular a la línea AB, ¿sí? Y la dirección, si es hacia la izquierda o hacia la derecha, pues depende hacia dónde vaya alfa, o viceversa, ¿no? Alfa depende de hacia dónde vaya la componente tangencial. Y entonces, nosotros nos hacemos nuestro diagrama vectorial, como ya veíamos, ¿no? La aceleración en A, más las componente normal de la aceleración relativa, más la componente tangencial, igual a la aceleración en B. Es decir, lo que nosotros vamos a tener va a ser que la aceleración en B va a ser igual a la aceleración en A, más la aceleración relativa, la componente normal y la componente tangencial. ¿Ok? ¿Sí? Y ya sabemos, bueno, aquí es cuestión de hacer, por ejemplo, suma de fuerzas de aceleraciones en X o en Y, ¿sí? Y podemos resolverlo vectorialmente. Ahora, poner este vector, la componente normal, o poner la componente tangencial, no tiene relación con el resultado, o sea, el orden en el que los pongamos. Es una suma vectorial. Al ser una suma, no importa en qué orden los pongo, ¿sí? Si yo pongo primero la componente tangencial, pongo este vector, ¿sí?
Y después puedo poner la componente normal, ¿sí? Que sería este vector. Y luego puedo componer la aceleración en A, que es este vector, y después la aceleración en B, que sería este vector. O sea, en realidad, hacer esta suma o hacer esta suma nos va a llevar a los mismos resultados, porque recuerden que lo que nosotros vamos a buscar es magnitud, dirección y sentido. Vean que mantengo todos en este caso, ¿no? Ok. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer en esta parte, ¿no? Bueno, y aquí hay otros polígonos que les pueden servir de ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver que nos dé tiempo, aunque sea de hacer este ejercicio de aceleración. Es un ejercicio sencillito realmente. Vamos a realizarlo. Ok, ¿ya le tomaron foto? Voy a pasar a la pizarra. Ya dije. Inge. Entonces, Esas diapositivas ya están en la plataforma Inge. sí, sí, ya están. Las publiqué apenas ayer. Es que, Entonces, es que no acabé de copiar el problema y luego tengo los resultados, la solución y no sé ni de qué problema es. ok. Ahorita lo checo, Sí, gracias. sí, ahí están. Ok. Entonces, dice que tenemos la aceleración en A dirigida en este sentido. ¿Sí? Este es el punto. Aquí está A, aquí está B. ¿Sí? Y tenemos el centro de gravedad denotado por la letra G. Y también dice que tenemos la aceleración angular igual a 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos la aceleración en el punto A, que es de 3.6, que son metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esa es nuestra barra, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos ya los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el tramo entre los puntos G y el punto A. ¿Sí? Que tendríamos entonces que la aceleración relativa del punto G con respecto al punto A, pues es la diferencia de aceleraciones entre esos puntos. Despejando.
nos quedaría eso, ¿no? Es decir, esto es igual a 3.6 metros sobre segundo cuadrado dirigido horizontalmente hacia la derecha, más, ¿sí?, la componente tangencial, porque la componente normal, como la velocidad angular vale 0, entonces aquí sería la distancia. Bueno, les voy a indicar primero, mejor. Y recuerden que la componente tangencial es la distancia entre el punto G y el punto A por la aceleración angular, se denotada por alfa, que en este caso está hacia la izquierda, porque la aceleración angular va en el sentido antihorario, ¿sí? Y entonces ya, si sustituimos datos, esto nos queda como 3.6, ¿sí?, hacia la derecha, más 0.9 por 6. Por lo tanto, tenemos y eso nos da 1.8. Ahí se le resta, dije, a los 5.4 se le quitan los 3.6. Sí, se restan porque van en sentidos contrarios, entonces sería 1.8 metros sobre segundo cuadrado. Y en este caso, como el mayor es el que va hacia la izquierda, iría hacia la izquierda. ¿Siempre se va a tomar en cuenta hacia qué lado va el mayor? Bueno, es que es una suma vectorial. ¿Sí? Y ahora nos pide la aceleración del punto B. Okay. Y la aceleración del punto B vamos a analizar entonces lo que sería nuestra barra, pero ahora entre el punto A y el punto B, es decir, la aceleración relativa entre esos puntos va a ser aceleración de B menos aceleración de A, lo cual despejado queda de esta manera.
15, ¿por qué le salió 1.8? ¿Qué no se sumaba? No. ¿Sí? Ah, no, se resta, sí. Ajá. En la fórmula se resta. Es el signo, ¿no? A los 5.4 le restan los 3.6 Ujú. y te salen los 5.8. En matemáticas, cuando hablamos de suma y hablar de suma y hablar de resta, no hay diferencia cuando estamos hablando de cuestiones vectoriales o en álgebra. ¿Por qué razón? Porque ya aquí a este nivel respetamos los signos. Entonces, si nosotros estamos hablando de una suma y un número es positivo y otro número es negativo, pues es como decir, estoy restando. Entonces, por eso siempre digo, estamos haciendo una suma, pero es una suma vectorial. Por esa razón yo digo, bueno, le doy un sentido. Y si yo digo es positivo hacia la derecha, entonces tengo 3.6 menos 5.4 y me va a dar menos 1.8. Pero como yo dije, es positivo a la derecha y me dio negativo, entonces el razonamiento de ingeniería es, ok, me equivoqué, no es a la derecha, es hacia la izquierda. Izquierda. ¿De Ujú. acuerdo? ¿Sí? Sí. Y entonces ya aquí tendríamos, ¿cuánto vale la aceleración en A? Pues ya sabemos que vale 3.6. Y va hacia la derecha. Y esta otra, bueno, pues ya sabemos también que va a ser la distancia entre el punto AB, es lo mismo que el anterior. Entonces, la distancia entre el punto AB o BA, como le quieran llamar, por la aceleración angular. ¿Sí? Es decir, que va, ya vimos que en este sentido. Y entonces esto es igual a 3.6 hacia la derecha, más la distancia es de 0.9, 0.9 metros, por 6 radianes por segundo cuadrado. Es decir, 3.6 hacia la derecha, más 6 por 9 son 54, 5.4 hacia la izquierda. Es la misma que arriba, ¿no? A ver, aquí tengo una. Lo repetimos. A ver, sí, no, pero a ver, déjame ver la figura. Es que. Es el anterior, ¿no? Ah, no, ya vi dónde está el error. Sí. Es punto 45 y punto 45. Acá era punto 45, Porque, perdón. Sí, sí, porque está igual que la de... sí. Ajá. Es punto 45 en el anterior. Aquí en vez de punto 9 Ajá. es punto 45. Y eso. Cuando dije, ¿de dónde salió Son ese 9? 2.7, Ese ¿no? punto 9. Sí, 30. Un punto 2.7. 45 por 6. Ajá, son 2.7. Entonces ahí igual se le restan los 3.6 o se le suman. Sí, igual, es suma vectorial. Ajá. Menos 0.9. Ese era el 0.9. resultado, ¿no? 0.9, ajá. 0.9 metros sobre segundo cuadrado, pero hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Ajá. Y acá, sí. Y acá sí son 1.8, ¿verdad? Ah, Sí. 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí sí son hacia la izquierda. Ajá. Ok. Bueno,
Entonces, la siguiente semana tenemos, esto no lo vamos a ver todavía en este examen, porque realmente hemos visto muy poco, ¿sí? Y nos quedaríamos hasta la parte de velocidades relativas. ¿Sí? Thank you. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ok. Vamos a ver nomás quién sigue por aquí. Alexis sí está. Joana, sí, también. Aquí estoy. También. Yo. ¿Quién no? Ah, ya vi quién no está, es Marcos. Ok. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, con esto concluimos la sesión del día de hoy. Si no hay alguna duda, nos vemos el próximo sábado. ¿Va a subir el material pasado a la plataforma o ya está? De los videos, bueno, si es que grabó alguno. Sí, el del sábado pasado no lo subí porque realmente ni siquiera terminamos el ejercicio, que fue el que terminamos ahorita. Ajá. Y ahorita les tengo una mala noticia. ¿Qué Perdí pasó? el primer video, no lo guardé. Oh. Punto menos para usted, punto Sí, más hombre. para nosotros. Se me pasó y se nos acabó la segunda parte. No, más bien, no se guardó la segunda parte. Sí, la segunda parte fue la que no Primero se guardó. sí. Sí, la primera sí la guardé. Ajá, la segunda fue la que no se guardó. Y entonces, esta y esta, la subo. Y les pongo la tarea para la siguiente semana. Bueno, Inge. ¿De acuerdo? Sí, Está bien, Inge, muchas gracias. igualmente. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Sí, Inge. Gracias, Inge. Igual. Gracias, profe. Adiós, Adiós, Inge. jovenazos. Gracias, Cuídense. hasta luego. Nos vemos, Inge. Bye. Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.